Estás escuchando el podcast Con Cuerdas de Amor. Un cordial saludo para todos ustedes. Bendecimos a todos los que nos están escuchando en este momento y realmente deseamos que continúen con nosotros escuchando el mensaje de Dios. En estos tiempos de pandemia, ahora es muy común padecer síntomas de depresión, de afán, de ansiedad. Es normal que a veces nos sintamos que las cosas no van bien y que la situación se presta para que estemos llenos de desesperanza, de dolor, de mucha frustración. En estos tiempos ha sacado lo extremo de cada uno de nosotros. En unos ha sacado lo mejor, pero en otros ha sacado lo peor. Lo que nunca pensamos decir, lo estamos diciendo. Y eso, de una u otra forma, es generado por la ansiedad. Pero también existe un enemigo que está constantemente atacando con todo tipo de artimañas y de tentaciones para que tú cada día te llenes de zozobra. Y existe uno también que es igual de fuerte, que eres tú mismo, el cual con tus deseos y con tu anhelo de hacer las cosas o no hacerlas, eres tú tu mismo enemigo. En estos tiempos, aún los más fuertes han tenido episodios de ansiedad y de desesperanza. Nadie puede decir en este momento que puede sentirse totalmente confiado de lo que sucede. Realmente es algo que tenemos que analizar. Pero bueno, ¿qué es la depresión? La depresión es un estado de ánimo tan fuerte que afecta no solo nuestro cuerpo, sino también nuestro espíritu. Esta enfermedad produce un trastorno emocional que involucra a los neurotransmisores de nuestro cerebro, es decir, la sustancia que comunica las neuronas. Esto afecta todo nuestro estado de ánimo. Se genera en nuestra mente, pero todo va a ser afectado de nuestra mente hacia nuestro cuerpo. Y entonces empieza a suceder cosas que muchas veces no pensamos que fueran a suceder en nuestro cuerpo. Es tan poderosa la mente que puede hacer creer que nosotros somos así y que no podemos cambiar, que somos incapaces de perdonar, de volver a amar, de volver a reconciliarnos, de volver a vivir con ilusión, con sueños y anhelos, cuando en realidad los experimentos científicos han confirmado que el ser humano tiene la capacidad de reinventar su propia inteligencia. La depresión es el estado emocional donde nuestra mente es invadida por tantos pensamientos erróneos, en su mayoría muy negativos, que por lo general nos paralizan, generan esos aspectos en nuestro cuerpo. Ya pasa del pensar, pasan a nuestro cuerpo, a nuestra respiración, a nuestro corazón, a nuestros órganos. Todos son atacados por la mente que lleva esos pensamientos negativos. En algunos podemos decir que han llegado a sentirse tan solos, tan desdichados, donde no vemos nada positivo a nuestro alrededor. En otros pueden llegar a sentirse vulnerables y a pensar que nadie los quiere o que no valen la pena luchar por nuestras metas, por nuestros deseos. También hay gente que siente tristeza, ganas de llorar, esos vacíos o esa desesperanza. También arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por asuntos de poca importancia. Alteraciones del sueño como insomnio o dormir demasiado, cansancio y falta de energía, por lo que incluso las tareas más pequeñas requieren un mayor esfuerzo por la persona. Falta de apetito, adelgazamiento o más antojos de comida y entonces genera aumento de peso. Ansiedad, agitación o inquietud, no estarse quieto totalmente. Lentitud para razonar, hablar y hacer movimientos corporales, sentimientos de inutilidad o culpa, fijación en fracasos del pasado o autorreproches por algunos eventos que ocurrieron, dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar cosas, pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte, pensamientos suicidas, intentos de suicidio o el mismo suicidio. Problemas físicos inexplicables como dolor de espalda o de cabeza. En sí, pueden ser muchísimos casos que existen alrededor de nuestras vidas. Está claro
que hasta las personas más fuertes y con mayor vigor se pueden llegar a fatigar. Solo quiero que esperen en Dios. Solo quienes esperan en Dios pueden tener la seguridad de que tendrán nuevas fuerzas a pesar del cansancio y el desgaste que tienen. La depresión se produce cuando tú dejas que la experiencia de dolor e incertidumbre te arrope. Veamos pero lo que el Señor quiere contraproducir en ti, lo que el enemigo está sembrando. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Isaías, en el capítulo 40, versículos 28 al 31, dice la palabra del Señor. Una pregunta dice aquí: ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Qué tremenda promesa nos ha colocado el Señor! Dios no desfallece, no se fatiga, Él no se cansa, Él tiene todas las fuerzas. Él dijo: es ligera mi carga, tú no puedes, ven, yo la llevo por ti. Él hará todo lo que esté a su alcance para que sus hijos estén bien, se sientan bien. Solo búscalo en oración, búscalo a través de la palabra de Dios. Trabaja para que Él sea tu todo en medio de esta desesperanza. No desmayes, pues tu Dios es grande. No le digas a tu Dios que tu problema es grande. Dile a tu problema que tu Dios es grande. Hay una ilustración que me gustó, y es que en el noreste de los Estados Unidos de América, el bacalao no solo es delicioso, sino que también provee un gran negocio comercial. Hay un mercado para este tipo de pescado en todo el mundo, pero en especial en las regiones más distantes del noreste de esa nación. Pero la demanda presentaba un problema para los productores. ¿Y cuál era? Que al principio congelaban el bacalao y lo despachaban a otras partes, pero la congelación le quitaba mucho de su sabor, así que trataron de transportarlo vivos en tanques de agua de mar, pero eso resultó peor. No solo costaba más, sino que el bacalao seguía perdiendo el sabor y además la carne se volvía blanca y olorosa. La textura del pescado quedaba afectada muy seriamente. Finalmente, una persona creativa resolvió el problema de la manera más innovadora. Ponía al bacalao en el mismo tanque junto a su enemigo natural, el bagre. Desde que el bacalao salía de la costa del este hasta que arribaba al destino occidental más remoto, los temibles bagres perseguían al bacalao dentro del tanque. Y como se pudieran imaginar, cuando el bacalao llegaba al mercado estaba tan fresco como si acabara de pescarlo. No perdía nada de su sabor y ni de su textura. Si acaso, era mejor que antes. ¿A qué quiero llegar con esta ilustración? Que muchas veces las situaciones que nosotros tenemos ha sido generada para que nosotros estemos en constante movimiento, para que en este caso busquemos a Dios. Mira alrededor de lo que está sucediendo. Hay gente que está perdiendo a sus familiares, hay gente que está sin trabajo, está sin empleo. Es como decir, bueno, o te pones las pilas o te pones adelante, sigues a la brecha, sigues hacia adelante. Entonces vamos con Dios. El bagre perseguía al bacalao dentro del tanque y lo tenía constantemente en movimiento. Le colocaba a un enemigo a su alrededor para que él estuviera en constante movimiento y así llegara fresco. Así, muchas veces suceden estas situaciones para que nosotros entremos en movimiento y empecemos a seguir a Dios. Empecemos a realmente a comprometernos con Dios, a no ser simplemente oidores, sino hacedores de su palabra. Entonces no perdamos la mirada de Dios. A veces estas situaciones ameritan a que sigamos a Dios,
a que estemos constantemente buscando de Dios y no nos alejemos de su presencia. Entonces, en esta corta serie vamos a ver a diferentes hombres de la Biblia que sufrieron, que tuvieron, que no es pecado, o sea, no significa que el que estés pasando por una situación de penumbra y de dolor, no significa que estés haciendo mal, no, sino que son las situaciones que nos llevan después de eso a tomar acciones que a veces Dios no le agrada. Entonces vamos a ver en esta serie lo que Dios hizo con sus siervos y qué es lo que sucede más adelante para poder salir de todos estos episodios de ansiedad. Que el Señor te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en la próxima ocasión.